Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por compartirlo y por compartir todo el contenido que estamos haciendo. Hoy quiero que conversemos sobre las preguntas de la consulta popular para revivir la reforma laboral. Ya se conocieron estas preguntas. Se van a someter a votación a través de esta consulta popular. Vamos a medir fuerzas en la calle. Básicamente, esto según para unas personas, incluso de la oposición, por supuesto, han dicho que esto se trata es básicamente de medir la fuerza preelectoral para saber cómo está de ánimo la gente y si pierde esa consulta popular el presidente Gustavo Petro, pues probablemente así le irá en las urnas al candidato de la izquierda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen sobre esto? Yo quisiera que ustedes votaran de una manera informada en esa consulta popular, si lo van a hacer, si van a salir desde cualquier lugar del mundo. Ustedes recuerden que como siendo ciudadanos colombianos lo pueden hacer presentando su cédula y pues es un mecanismo básicamente democrático en donde ustedes van a tener la oportunidad de decir sí o no a estas 12 preguntas. Vamos a puntualmente analizar cada una de estas preguntas, ponerlas acá y que ustedes vean, porque las vamos a leer cada una y que ustedes puedan tener una opinión al final y decir, hombre, yo sí voy a votar por sí, por no, por sí, por no, o voy a votar todo por el sí, en fin. Quisiera que ustedes vieran esta papeleta de la consulta popular, la cual se va a someter a votación. Las preguntas son las siguientes. Uno, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Dos, ¿están ustedes de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Recuerden que en la actualidad no se paga ese 100%. Tres, ¿está usted de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? La cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Recuerden que en el Congreso de la República también se estaba tramitando este tema del periodo menstrual y de si deberían o no darnos a las mujeres unas incapacidades especiales. Hay mujeres en que pues a las que les da mucho más duro el tema del periodo menstrual y necesitan quedarse en casa. Entonces, ¿está usted de acuerdo o no con esto? Vamos a ir a la quinta. ¿Están de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? En la actualidad no existe esto. ¿Están ustedes de acuerdo con que se lleve esa cuota a las empresas de Colombia? ¿Sí o no? 6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Recuerden que usualmente los jóvenes aprendices no tienen ningún tipo de contrato contractual, no tienen, simplemente los contratan a través de prestación de servicio y nunca tienen la posibilidad de tener ese tipo de contratos. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Vamos con las 7. ¿Está de acuerdo con que las empresas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? 8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? La número 9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Esta yo creo que acá en esta pregunta mucha gente ha luchado con eliminar esa tercerización. ¿Están ustedes de acuerdo en eliminarla, sí o no?
Vamos a leer la número 10. ¿Están de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas como nosotros también, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? También que tengan derecho a ese contrato laboral. Muchos estamos contratados por prestación de servicios. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? 11. ¿Está usted de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Y la 12 está de acuerdo con construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Estas son entonces las 12 preguntas que están allí establecidas. Ayer justamente en una entrevista, si ustedes no la han visto, vayan por favor a verla con el ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, estuvo en este canal. Si no ha visto la entrevista, vaya y véala. Entrevista a Antonio, ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, María Camila Díaz. Ahí la ven. Y él nos decía que estas 12 preguntas ya habían sido aprobadas por el propio presidente de la República. Esto va a ser consignado pues en el Congreso de la República en los próximos días. O sea, se van a radicar estas preguntas en la Secretaría del Senado, ¿verdad? Vamos a ver cuándo, porque el presidente de la República ya en el Consejo de Ministros dijo que se presentarían el próximo 1 de mayo. Vamos a ver exactamente cuándo. Y acá la pregunta es si, bueno, hay varias preguntas, de hecho, pero la primera es cuál será esa respuesta de la gente en la calle. ¿Y qué pasa si esa consulta sale, digamos, afirmativa en el Congreso? Yo quisiera que ustedes vieran las palabras de ambos ministros, tanto del de Trabajo como del Interior, Armando Benedetti, quienes acaban de tener una rueda de prensa, y esto fue lo que dijeron específicamente de la consulta, de estas 12 preguntas de la consulta popular. Veamos. El resultado de la consulta, si es afirmativo, es de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República de Colombia en el periodo inmediatamente siguiente. Si el Congreso no lo hace, el presidente queda automática y constitucionalmente facultado para expedir por decreto, por un decreto ley o por decretos, el contenido votado afirmativamente por los ciudadanos en la consulta popular. Esto es importante, ¿por qué? Porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, había señalado que la consulta popular es el resultado de que en el Congreso se hubiera frenado la discusión de la reforma laboral. Como bien ustedes saben, se hundió con mayorías, ¿sí? Después negó presiones por parte del Ejecutivo al órgano legislativo, apuntó que varios congresistas que firmaron la ponencia del proyecto de reforma laboral no debían hacerlo, con lo cual impidieron el debate. Sanguino, el ministro de Trabajo, confirma entonces que el presidente de la República sí está facultado para expedir el decreto o un decreto presidencial con la finalidad de ir a la consulta popular. Además, dijo que el proyecto sí vincula el tipo de contratación a término indefinido como regla general de la propuesta de régimen laboral que se quiere implementar. Entonces, yo quisiera que ustedes, bueno, ahí en la consulta popular solo irán temas de la reforma laboral. Esto es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta y que se informen. Mucha gente estaba diciendo, no, acá en la consulta popular van a ir temas de salud o de otras reformas. No, señores ni señoras, acá solamente se van a discutir temas de la reforma laboral, ¿cierto? No de ninguna otra reforma. Esto también es importante. Bien, vamos a ver cómo están las fuerzas políticas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen también si esto es un fracaso en la calle? ¿Será un fracaso para la política del presidente Gustavo Petro? ¿Será un fracaso para el progresismo? ¿Será un fracaso para la izquierda colombiana? ¿Cómo creen que se irá el presidente Gustavo Petro después de sus 4 años de administración y después de esta consulta, básicamente? Ustedes que nos están viendo desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, ¿qué opinaron de estas preguntas?
Yo quisiera que ustedes acá abajito pusieran su opinión acerca de esto, si les gustaron, si no les gustaron estas preguntas, qué opinan sobre esto, si van a salir a votar negativo, positivamente, en fin. Eso como primera medida. Otra cosa que quería contarles, dos cosas que pasaron importantes en el Consejo de Ministros de anoche. Obviamente, el presidente pues habló de esto, habló de la consulta popular, dijo que probablemente se van a presentar en la plenaria del Senado estas preguntas el próximo 1 de mayo, pero también se refirió a el Consejo de Ministros que pues estaba siendo televisado, pero que es, según el Consejo de Estado, un fallo del Consejo de Estado, pues lo prohibió televisarse en canales privados. El presidente tiene todo el derecho a hacerlo en los canales públicos, pero no en privados. Ahora, después yo quisiera hacerles una pregunta después de esto y después de estas palabras que ustedes vean del presidente de la República hablando de este tema. Vean. Ministros ha sido censurado. No me da temor decir la palabra, esa ha sido la intención. Parece que molestaba mucho a ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana. Y parece que desde hace muchas décadas la tradición en la comunicación social de Colombia es ocultar, es tapar, es que no se sepan verdades, para que como una especie de modorra, de intoxicación mental, las cosas que van mal en el país, pero que generan riqueza para unos muy pocos, pues se sigan manteniendo y que el pueblo, sin darse cuenta, siga haciendo permanente un proceso por medio del cual nos hemos convertido en uno de los países más desiguales socialmente del mundo, el segundo en desigualdad del planeta entero. El presidente habla de censura. Sin embargo, el presidente puede hacer uso de los canales públicos cuando él quiera. Dice que hay unos intereses importantes de grupos económicos para que esta información no salga en los canales privados. ¿Ustedes qué creen sobre esto? ¿Hay censura o no hay censura? ¿El presidente debería o no debería también ponerse a pelear con jueces sobre decisiones que ya se tomaron? Esta es una decisión del Consejo de Estado, es un fallo, ya está fallado, o sea, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Es censura o no es censura? Esto como primera medida del tema del Consejo de Ministros. También el presidente habló sobre algo que después fue desmentido. Dijo que hizo un comentario sobre su visa a los Estados Unidos y dijo que él creía que se la habían negado y que ya no podía ingresar a ese país. Vean esto. Tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Carlos Emilio Betancourt, que está encargado. Bien. Después de esto, varios medios de comunicación pudieron confirmar que esta información pues es falsa. El presidente de pronto se dejó asesorar por alguien que le dijo, usted no le negaron la visa, pero lo cierto es que fuentes de la Embajada de Estados Unidos aseguraron que la visa del presidente está vigente. El presidente puede bajar cuando quiera. Ahorita en este momento, la canciller Laura Sarabia está en Estados Unidos. ¿Sí? Cancillería no se ha pronunciado formalmente sobre el tema de este supuesto retiro de la visa del mandatario colombiano. Sin embargo, pues lo que sabemos por fuentes extraoficiales es que definitivamente esto no es cierto. Les podemos contar que el antecedente más cercano de una cancelación de visa a un presidente colombiano fue la de Ernesto Samper en el 96 por el proceso 8000 y
Pues la relación entre Colombia y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcada evidentemente por una tensión importante debido a las posturas ideológicas bastante distantes que tienen los jefes de Estado de cada país y su uso de las redes sociales y demás. Estas cosas y estos hechos que pasaron durante el Consejo de Ministros, se las dejo también para que ustedes pues, puedan tener un panorama de lo que ocurrió allí, entre muchas cosas, evidentemente, pero pues sacamos aparte de las cosas más importantes. Quisiera que ustedes también me contaran qué opinan sobre estos dos hechos del Consejo de Ministros, sobre la consulta popular. Unos se había dicho también que la consulta popular iba a costar 700 millones de pesos, finalmente 300. En todo caso, la democracia vale. Es una de las premisas que se tienen y no sé si ustedes estén de acuerdo con esto. Me gustaría oír su opinión. Así que hoy básicamente nuestro video es sobre esta información que nos parece adecuada que ustedes tengan, pertinente que ustedes puedan revisar cada una de estas preguntas y ustedes tienen el derecho a estar bien informados para que voten de esta manera, de una manera informada y de una manera responsable. Así que no siendo más, pues me encanta haberlos saludado. No se les olvide que ustedes pueden ingresar acá abajo, darle clic a suscribirse y seguir compartiendo estas entrevistas, estos videos, este contenido, si creen que es relevante o no para salir informado de repente. También no se les olvide poner la campanita que les indica cuando hay una nueva entrevista, un nuevo video. Acá estamos publicando muchísimas cosas. Estamos con los ministros, estamos con los congresistas. Más tarde nos vamos a ir al Congreso de la República. Vamos a hacer un debate bien interesante sobre todos estos temas y más, todo lo que pasa en nuestro país. Nos vemos más adelante. Chao.